Bienvenidos chicos a una clase más de Botánica Médica 2. Hoy estaremos viendo algunas de las que son las propiedades medicinales de las plantas y qué es lo que significa este tipo de cosas. Para comenzar, nosotros recordemos qué es lo que conocemos acerca de la popularidad de las plantas. O sea, desde el momento no nos vayamos tan largo de los ancestros y todo lo que pasaron para poder catalogar y hacer todo este tipo de estudios acerca de las plantas, sino lo podemos guardar en sí desde el momento en que vino la abuelita y nos dijo, tómate tal cosa que eso te va a curar, o hace esto que esto te va a dar tal cosa. Entonces, cada día que pasa se recurren a los diferentes tipos de plantas que se disponen, ya sea en una región, en un país, y que a veces las mismas plantas son a manera de exportación, que no crecen en el entorno donde nosotros estamos viviendo. Estas plantas, estas maravillas de la naturaleza, tienen propiedades terapéuticas que son bastante impresionantes, porque a lo largo de la historia seguimos todavía catalogando acerca de los principios activos que tienen estas plantitas, evitando todo tipo de efectos secundarios. Es el por qué las personas consumen lo que son las plantas. Pero sin embargo, como es un tratamiento para una enfermedad en sí, ella puede tener efectos contradictorios, como por ejemplo la ingesta excesiva de una planta nos puede dar un efecto adverso. Claro, es un medicamento que, si bien es cierto, hay algunas que no nos pueden provocar absolutamente nada, pero hay otras que sí, porque si nosotros nos vamos a la base de los principios activos de cada planta y de la posología o dosificación que tienen cada una, un ejemplo, no vamos a comparar el efecto que va a tener la naranja agria con, qué sé yo, el boldo, que el boldo está cerca de su dosis máxima tóxica, y que nosotros debemos de converger y ver qué es lo que vamos a tomar del boldo y cuánto es la cantidad que vamos a hacer. Mientras que la naranja agria no, la naranja agria nos puede dar un efecto no nocivo, sino de que el cuerpo reaccione a este tipo de efectos que le estemos dando, marcando una diferencia importante con los medicamentos convencionales. Porque yo les he repetido hasta el cansancio de que algunos de los fármacos o medicamentos que nosotros utilizamos, como en la medicina interna, por ejemplo, son hechos a base de plantas, los digitálicos, las quinolonas también, lo que son estos medicamentos ansiolíticos, relajantes, que son a base de opioides, obviamente, que vienen de la naturaleza. Tenemos que una planta es un recurso cuya parte o extractos se emplean como droga medicinal en el tratamiento de alguna afección. ¿Podemos hablarlo como droga o simplemente podemos catalogarlo como un tratamiento paliativo que nos puede ayudar a algún desarrollo de alguna enfermedad? La parte de la planta empleada medicinalmente se conoce con el nombre de droga vegetal, que es lo que nosotros lo estudiamos en farmacognosia, que es donde está más la concentración de principio activo y que puede suministrarse bajo diferentes formas galénicas. Galeno es el que nos habló acerca de la dosificación de estas plantas o de cualquier tipo de medicamento, y que lo podemos administrar de esta manera, en cápsulas, en comprimidos, que es la pulverización de la planta o el polvo que sale de la planta, en cremas, en decocción, también están los elixires, las infusiones, que lo que nosotros más utilizamos, que son las bases de nuestro estudio, es cocer la planta o en infusión. También está lo que es la tintura, que nosotros ya hemos abarcado acerca de lo que es la conversión de una tintura madre o de una tintura natural, los ungüentos, los jarabes, etcétera, que todos estos necesitan un vehículo para poder ser creados. Y no solamente eso, sino a partir de su creación, cómo es que nosotros vamos a darle la posología a la persona. Tenemos que
como ser vivo tenemos un metabolismo distinto al de una planta, al de un animal, distinto en cierta parte, pero igual al final se parecen. El organismo produce algunas sustancias a partir de los nutrientes obtenidos del medio. Algunos de estos nutrientes obtenidos pueden ser también compuestos químicos que forman parte del proceso en todas o casi todas las especies, mientras que otros reflejan algunas peculiaridades de cada una de ellas. Nosotros como principal objeto tenemos de que lo podemos clasificar en primera, segunda y tercera clase. De la primera clase nosotros podemos hablar acerca de los que son los metabolitos primarios y que dentro de esos mismos metabolitos primarios sacamos el principio activo de la planta y podemos decir de que son los glúcidos pertenecientes a esta planta que nos va a ayudar, o los lípidos también aprovechados en la alimentación cuando las personas lo consumen a base de ensaladas. También están los compuestos de uso terapéutico que por el contrario corresponden normalmente a los metabolitos secundarios. Tenemos lo que es la administración y también, ¿por qué no el empleo? Que se dice en estudios de hace años de que no toda la planta en sí es una parte terapéutica o que tiene un valor medicinal, sino de que algunas veces o normalmente se concentran en alguna de sus partes, como por ejemplo las hojas de muchos árboles o de muchas plantas nos pueden ayudar, pero si nosotros, digamos, comparemos dos cortezas, tenemos la corteza del eucalipto y la corteza del carao. Nosotros vamos a utilizar el eucalipto, no lo vamos a utilizar, sino que vamos a utilizar su hoja. Pero del carao podemos utilizar tanto la corteza como el fruto que él da. Mientras que nosotros no podemos utilizar las hojas del carao, pero sí las del eucalipto. Entonces esa es la gran diferencia. Dentro de esas partes está lo que es la hoja, lo que es las semillas, lo que son las flores, las cortezas y las raíces que se utilizan con relativa frecuencia, aparte de que esto entramos en el tema muy interesante de la combinación de estas mismas plantas, como por ejemplo una combinación muy célebre que hay, que es la del ginkgo biloba y la del ginseng. No son las mismas partes medicinales de las plantas, pero se pueden combinar. Por ejemplo, la del ginseng es corteza, la del ginkgo biloba es la hoja. O sea, tan así es la diferencia. Que igual, cuando combinamos estas maravillosas plantas, las propiedades que nosotros estemos en combinación con estas mismas nos pueden ayudar para potenciar algún elemento o algún fragmento del cuerpo que esté en deficiencia. Tenemos lo que es la preparación y la administración, que esto no es más que una conversación que ya hemos tenido varias veces, sino de que recalcar y caer en que nosotros debemos de conocer cuáles son los pilares de nuestra carrera y que además de eso tener bien en claro qué es lo que podemos hacer, qué es lo que no podemos hacer con las mismas dosificaciones de estas mismas plantas y qué es lo que le vamos a dar a la persona siempre y cuando nosotros hayamos estudiado bien lo que la persona tiene y si esto le va a ayudar o no a esta persona. Entonces tenemos como preparación básico lo que son ya los habíamos hablado, los cataplasmas. Los cataplasmas no son nada más de que, pongamos un ejemplo, si yo tengo un esguince en el tobillo, me golpeé, me caí, no importa la manera de cómo pasó, entonces yo tengo que buscar cómo ayudarme con el dolor, con la inflamación, porque me dieron fármacos, pero yo no quiero utilizarlos. Entonces te llega alguien a la consulta y te dice de que él o ella, puede ser cualquier persona, tiene un esguince y no quiere intoxicarse el cuerpo con los fármacos, y además de que ese fármaco no le va a llegar. Entonces vengo yo
como médico y le digo, bueno, probemos con algo, con el cataplasma o los emplastos que se le llama. Entonces él te va a decir, ¿qué es esto? Bueno, fácil, yo pongo a cocer la plantita, lo que le voy a dar, ¿qué le puedo dar a una persona que tiene inflamado el piecito, que fue por un esguince y que no ha podido dormir porque si lo mueve le duele, obviamente le va a doler, obviamente está inflamado y puede que como cronicidad del mismo esguince, si no se lo trató a tiempo, le puede dar una retención de líquido. Entonces yo le mando a esta persona, qué sé yo, manzanilla, mango, cola de caballo, las tres juntas o cualquiera de ellas. Si hago una combinación de los tres, entonces pongo a cocer estas plantitas, las que se pueden cocer y las que se hacen en cocción y las que se hacen en infusión, las combino, agarro una cataplasma de las tres, las hago masita, por así decirlo, y las pongo en el lugar afectado. Además, que le digo al paciente, mire, con el agua que sacó de la combinación de estas tres plantitas, usted meta los piecitos y si es posible hasta bébaselo para que le pueda ayudar tanto en el organismo internamente como en el exterior. Estoy haciendo ambas funciones. Lo que es el cocimiento, las diferencias en que, por ejemplo, hay algunas plantas que no se pueden poner a cocer, pero hay otras que sí, hay otras que se pueden poner muy amargas, hay otras que tengo que a la fuerza ponerlas a cocer, como son por ejemplo las cortezas y las raíces, que tienen que ser siempre cocidas porque tienen que sacar su principio activo. Claro, no voy a tener demasiado tiempo esta misma plantita porque se nos puede poner amargo y yo le voy a decir al paciente de 5 a 7 minutos lo más, mida su tiempo correctamente, porque si no después usted me va a decir, es que doctora, está amargo y no me lo puedo beber. Y la pregunta que yo me voy a hacer es, ¿usted respetó los tiempos de cocción de estas plantas? Entonces eso hay que explicarle también. Los que son las compresas. Nosotros hemos conocido de que tal vez en algunas cosas de fisioterapias o terapias naturales acerca de lo que eran las compresas y no son más que la aplicación de agua caliente, por así decirlo, pero de que lleve todo el principio activo de estas plantas y que esa misma agüita me puedo hasta bañar con ella, como lo que está de moda, lo que es el Zika, lo que es el chikungunya, todo este tipo de cosas que nosotros le podemos decir a la persona, hágase una compresita de tal planta y además de lo que sobre, usted báñese para ese rash que le da como sarpullido, que le va a afectar y que no la va a dejar dormir, porque lo que la gente te está diciendo es que si yo me acuesto siento que me están como picando un montón de zancudo y es el mismo rash. Entonces nosotros le podemos decir a la persona, mire, usted va a hacer una compresa, por ejemplo, de sardinillo, haga la compresa, además del agua que sobre, usted se baña antes de acostarse y ya estamos resolviendo ambos problemas. La podemos utilizar también en ensalada, ¿por qué no? En ensalada como por ejemplo la famosa ensalada que es para limpiar el hígado y que la podemos dar en 7 días porque más allá no podemos estarle administrando una combinación de tantas plantas, de tantas cosas al organismo y saturando al mismo hígado. Nosotros le mandamos a la persona una combinación de ajo, cebolla, chiltoma, perejil, apio, culantro, hierbabuena y lo hacemos en una ensalada con limón y le echamos aceite de oliva. Esta es una ensalada, tomen nota si no la conocían, para poder desintoxicar el hígado, pero no se puede dar después o más de 7 días porque estamos saturando al hígado de metabolizar tantas cosas que le están cayendo que bien le van a hacer un excelente bien a este órgano, pero de que a la vez lo estamos cargando de demasiadas cosas que metabolizar. También están los extractos, que nosotros podemos utilizar los principios activos de las plantas y que también se obtienen por un tipo de llamado extracción sólido-líquido, que es de las mismas raíces conjugadas de las plantas y que podemos resolverlos en 3 etapas y que la más
La más importante es la que tenemos aquí, la penetración del disolvente en los tejidos vegetales e hinchazón, y que después se da una reparación a nivel del tejido de la persona y que posterior nos puede ayudar a una mejoría, obviamente. De todas maneras, cada una de la explicación de todo esto de la preparación y de la administración, que ya se les he ido explicando, sale un poco más extensa en lo que es el folleto. Entonces yo los invito a que ustedes puedan leer más acerca de esto. También tenemos lo que son en este cuadro muy representativo, nos aparece más de las preparaciones que podemos hacer o realizar a base de la obtención de algún principio activo de las plantas. ¿Por qué no? Tenemos lo que son los gargarismos. Cuando, pongamos un ejemplo, cuando una persona anda afectado con una faringoamigdalitis o simplemente una amigdalitis o una faringitis, pues, que no es tan grave, que solo fue viralmente que se contagió a esta persona y que no le dio porque ella se está exponiendo a un factor letal, o que se dejó pasar una enfermedad, o que simplemente contagió una bacteria y esta bacteria colonizó en el organismo, ella no se dio cuenta, y lo que le da al final como resultante es una, por ejemplo, faringoamigdalitis estreptocócica, que nos puede dar, que si no sabemos o no nos recordamos de qué es eso, revisemos nuestros apuntes de microbiología. Podemos realizar lo que son los gargarismos con plantas que nos ayuden a infecciones, no que solo no sean para ese punto, para ese tipo de bacterias, sino de que nosotros también podemos ayudar al organismo que se levante. Y hacemos una combinación de tilo, de zacate limón, y mandamos a llantén también. El tilo nos va a ayudar a desinflamar si tenemos los bronquios inflamados, o si tenemos a nivel de la tráquea, a nivel de la faringe, inflamaciones que pueden ser muy comunes en este tipo de patologías, que nos puede el signo más relativo que te puede decir una persona es que me duele la garganta, me duele tragar, yo no puedo tragar, me duele aquí, me duele allá. Hasta algunas personas, si nosotros nos vamos a comunidades bastante alejadas no de la civilización, sino del casco urbano, donde la persona te va a decir, es que me duele el gaznate, doctora, no puedo ni tragar. Eso es lo típico que te dice una persona del campo. Entonces uno le dice, bueno, no la voy a mandar este montón de pastillas, porque si le duele tragar agua, ahora imagínese una cápsula que son tan grandes. Entonces yo le mando ese cocimiento a la persona y le digo, haga gárgaras. O sea, no se trague esa agua, porque le está arrancando todo lo que tiene a nivel de las amígdalas, todo lo que es las cepas de coco que están creciendo. Entonces, lo que usted haga las gárgaras y las bota. Agregado a eso, yo le mando el té, ya sea de las mismas plantas, o evalúo qué es lo que tiene esta persona, y se las mando para que esté tomando durante todo el día como agua. Tenemos lo que son las infusiones, que ya habíamos hablado de lo que eran las cocciones, ahora vamos a hablar de lo que son las infusiones. No son nada más de que pasar las plantas por agua caliente, por agua hirviendo. Yo pongo a cocer el agua, y si la planta no requiere que saque o que sature demasiado su principio activo, entonces yo mando a la persona y le digo, bueno, vamos a poner, qué sé yo, la menta. Entonces pongo a cocer el agua. Cuando ya esta agua esté hirviendo, apaga, agrega lo que son 3 o 4 hojitas de menta. Nosotros tenemos que llevar bien, muchachos, cuáles son las dosis mínimas y las dosis máximas de una planta. Por ejemplo, la menta, la dosis mínima son 3 hojas, la dosis máxima son 7. Entonces, si yo le digo que lo haga en dosis máxima, que son 7 hojitas, entonces va a bajar el tiempo de espera de esta planta que suelte su principio activo. Si son 3, entonces le digo a la persona, son 7 minutos, usted espera de 7 a 10 minutos que
que esta suelte su principio activo, la cola, y se la toma. Si son 7 hojitas, entonces yo le digo 5 minutos lo más, pero estése bien con el tiempo, fíjese de que esto no se pase más del tiempo, porque si no se me la va a poner amargo y no me lo va a querer tomar. Después tenemos lo que son los jarabes, que es sacar todos los extractos, los jugos y todas estas cosas de estas mismas plantas, como por ejemplo si queremos potencializar, qué sé yo, el riñón, por así decirlo. Entonces yo le mando a la persona y le digo, vamos a hacer un jarabe de noni, usted lo va a hacer de esta y de esta y de esta manera, o si no, cómpralo hecho, para que no nos estemos cayendo en contiendas de que si lo hizo o no lo hizo, y de que si me va a llegar la próxima vez a la consulta y me va a decir, no lo hice porque no tuve tiempo y pues no lo encontré en ningún lado. Entonces yo debo de primero saber qué es lo que hay en el mercado, porque muchas empresas ponen la dosificación de estos mismos jarabes naturales y que aún estando inscritos en el papel no estamos seguros si lo hizo un especialista o alguien que simplemente le dijo, a ponerle tal cosa. Entonces hay que ver qué es lo que trae cada cosa. Si yo sé que, por ejemplo, en el frasco de las cápsulas de Ginkgo biloba, que es el famoso oxigenante cerebral por excelencia, te dice de que son una cápsula 3 veces al día, o sea que yo voy a cargar a saturar a esa persona con 3 cápsulas al día, mientras que yo solo le puedo decir a la persona, estamos comenzando, no es una persona que tiene migraña por falta de oxigenante cerebral o que ha tenido algún daño colateral o que tuvo un parálisis facial o que vive extremadamente estresada. Yo le mando una nada más para no saturar ese organismo de demasiadas plantas, porque podemos caer en una intoxicación involuntaria. Están también los que son los jugos, agarrar la combinación de varias cosas, como por ejemplo, si yo tengo una persona que pasó mal la noche porque comió algo indebido durante esa noche y cargó de demasiadas calorías el organismo, y pongámonos en un caso extremo de que esta persona no tiene una vesícula, su vesícula, entonces yo le mando y le digo, mire, ahorita tómese un digestivo para que no le cause nada y usted pueda dormir. Claro, se va a despertar con el dolorcito del estómago, pero no tan fuerte como lo tiene ahorita. Y mañana lo que va a hacer en solo la mañanita es agarre un pepino con 2 naranjas, lo licúa las 2 cosas con la propia jugo de la naranja y se lo toma sin azúcar para que le caiga bien, para que el mismo pepino, la savia que tiene el pepino, le cubra toda la manta gástrica, todo lo que es la pared del estómago, para que no le dañe tanto por el ácido que se le incrementó. Recuerde, claro, que yo tengo que darle también la reprimenda a esta persona, no que la voy a regañar agresivamente, sino que yo le voy a decir, mire, cuídese, recuerde que usted no tiene vesícula, o sea que todo lo que usted comió, toda esa grasita que ingirió ayer en la noche, por qué sé yo, porque se la regalaron o porque tenía hambre, porque estaba de gula, no. Yo le puedo decir, independientemente del caso que haya sido una celebración o porque usted tenía hambre o porque simplemente se lo quiso comer, recuerde que usted no está metabolizando a la perfección como antes lo hacía. Usted ya no tiene vesícula, su hígado se está encargando de toda esa toxicidad que le cae en el organismo. Hay que hablarle bien a la persona, hay que enamorarla para que ella, no es solamente que vuelva a la consulta, sino de que ella logre captar toda la idea que nosotros le estamos dando y que ella pueda ayudarse. También están los que son lavados. Igual ponemos a cocer la plantita y hacemos lavado con el mismo cocimiento que soltó. Las lavativas o enemas, interesante tema, porque no solo se administran con los famosos fines placenteros, por así decirlo, sino de que también hay algunas personas de que lo utilizan cuando tenemos, por ejemplo, un paciente con problemas de pólipos a nivel del colon
o que hay un meteorismo, o que esta persona no ha podido defecar por algún problema que le esté causando, que se lleva algún medicamento, o los cánceres, las radioterapias que nos pueden causar estos mismos desequilibrios en el organismo y que no nos puedan dejar ir al baño normal. También están los polvos, que son los que se utilizan, ¿por qué no?, en los preparativos o en los preparados fitofármacos, que son las famosas cápsulas de las mismas plantas. Ojo, cuidado aquí, porque hay algunas fábricas o industrias de que últimamente nos están metiendo el famoso dicho de gato por liebre. Nos están combinando varias plantas para decir, es como lo que pasó hace poquito, fue lo de la noticia de que estaban vendiendo en grandes cantidades lo que era el ginseng, y decían, es que es el ginseng mexicano, es que es el ginseng aquí, no, ginseng solo hay dos tipos, y que el ginseng que es de oriental, o sea, de los países chinos, países japoneses, es el más potencializado en cuanto a principios activos. También está lo que son las tinturas, que nosotros ya hemos hablado acerca de lo que son la realización de estas mismas tinturas, lo que es la tintura madre, que de ahí vamos a sacar cada uno de estas réplicas, por así decirlo, y también lo que es la tintura natural, que si yo ando una enfermedad bien pegada, ya ahorita mismo ando una migraña, entonces, o ando una crisis de asma, entonces yo agarro rapidísimo lo que es el alcohol, también le incluyo agua porque es una tintura natural y que va a caer en el organismo ya porque es de emergencia, y agarro ajo o agarro cebolla. Y entonces la hago de manera rápida y se la doy al paciente porque él tiene una crisis asmática. Siempre y cuando yo sé que esa asma está comenzando, el cuadro está comenzando. Pero si ya está, que no puede ni respirar, entonces lo primerito que yo voy a hacer es mándelo para el hospital, o si yo tengo los equipos necesarios en mi consultorio, de lo que se le ponen a esta persona, los hidratantes, los que son los antihistamínicos y todas estas cosas, cuando tenemos una crisis asmática, y además tengo lo que son los nebulizadores, entonces yo le ayudo a esta persona, no la nebulizo con la solución salina y el salbutamol fantástico que todo hospital lo tiene, y que solo eso te mandan cuando sos asmática, sino de que puedo utilizar otro tipo de cosas, como por ejemplo nebulizarlo con zacate de limón, ¿por qué no? También está lo que es el eucalipto, también está lo que es el tilo, el romero, y así sucesivamente ayudar a la persona. También está el yantén, la jamaica, puedo ayudar a esta persona mucho mejor que estarlo intoxicando y llenándole el organismo de cosas agresivas por parte de los fármacos. No estoy diciendo de que esta persona no vaya a tener la decadencia de, qué sé yo, consumir algún fármaco. Claro que lo puede consumir, pero en pocas cantidades para no intoxicar tanto el cuerpo. Y bueno, muchachos, eso ha sido todo por hoy.